Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo o hija. Santo, santo, santo. Amén. Una vez más, le leo la lectura bíblica de esta mañana. Encontramos en el libro de Jueces 11:34. Dice así: Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, una entrega nueva aquí. Es un privilegio, como siempre, y una responsabilidad muy grande compartir la palabra de Dios. Yo tomo esto muy en serio porque es para mi Dios que yo estoy trabajando en el día de hoy. Y para mí eso es un honor y un privilegio. Y como siempre, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Los que escuché algunas personas nuevas, eso me alegra mucho porque eso es lo que queremos. Queremos crecer, ¿verdad? No queremos, el cristiano no se puede estancar en ninguna área de su vida. El Señor nos llama a que seamos prósperos, ¿verdad? Esa gran promesa que le hizo a Josué en Josué 1:9, que lo único que tenemos que hacer es esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque Jehová irá delante de nosotros. Voy a hacer el mismo anuncio de ayer, tempranito. Estoy transmitiendo en cristoverdad.com. Van a ver unas ciertas ilustraciones que vamos a hacer ahí, y al que lo pueda ver visualmente le va a hacer un poco mejor. Hoy voy a pedir mucha atención y la más reverencia posible, porque vamos a tocar algunas áreas que necesitamos desglosar, ¿verdad?
para que se pueda entender bien algunos versículos un poco complejos, o no tanto versículos, sino algunos conceptos. Así que vamos a entrarle una vez en materia. El título de hoy yo lo llamo, yo he llamado esta semana la semana de la santificación, porque yo quiero que ya el viernes, cuando terminemos, todos salgamos santificados, seamos purificados, y que si el Señor llega el viernes, ya nosotros estemos listos para recibirlo. Esa es la meta. Por eso predicamos la verdad, porque en la verdad del Señor hay salvación. El tema de hoy yo lo llamo fidelidad. Fidelidad en el tiempo del fin. Vamos a hablar un poco de la fidelidad. ¿Ok? Le voy a leer una vez más el versículo tema. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Jueces 11:34. Hermanos, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo ver bien claro que quienes lo aman son aquellos que guardan sus mandamientos y sus enseñanzas. No podemos exaltar el nombre de Jesús siguiendo las enseñanzas de hombre. Jesús cita al profeta Isaías de esta manera, y ayer le leí este versículo. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15, del 9 al 10. Mateo 15, del 9 al 10. Entonces, está claro, hermano, el Señor también dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y tenemos que guardar los mandamientos del Señor conforme a como Él nos mandó, no conforme como el hombre quiere hacer en estos tiempos, ¿verdad? Que queremos crear una versión aún de la Biblia. Aún que se creen, de ese tema entraremos un poquito mañana, pero el hombre quiere cambiar todo. Pero sabemos que el Señor está en control, y yo doy gloria a Dios por eso. Entonces, como ya dije, el Señor dice una vez más: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. O sea, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Y el Señor también nos dice claramente quiénes van a recibir sus bendiciones si nosotros guardamos sus mandamientos. Dice en 1 Samuel 2:30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. Se ha levantado un movimiento, hermanos, muy peligroso. Y ya hemos hablado un poquito, que es el movimiento de la iglesia emergente, ¿verdad? Este movimiento ha abrazado todas las iglesias cristianas, y nuestra iglesia no es la excepción. Este movimiento está mayormente basado en la práctica de ritos espirituales, espiritista, mejor dicho, disfrazado de espiritualismo cristiano. Este movimiento tiene su origen en la práctica de doctrinas orientales, como son religiones orientales, como son el budismo, ¿verdad? Este será un tópico, honestamente, para otro día. No voy a entrar en ese tópico hoy día, pero quise nombrarlo un poquito porque el tema que estamos hablando, continuamos con el tema de la ordenación de la mujer, pero todo esto está relacionado a lo que es el movimiento de la iglesia emergente. Por ejemplo, la ola de homosexualismo que se quiere infiltrar en nuestras iglesias. Todo eso está conectado. Por eso lo menciono, aunque sea brevemente. Claro, en algún momento, cuando tenga que hacer una reseña, la haré, pero ese no es el tema de hoy. De hecho, el audio que presenté en la cadena hermana, en la vigilia, la cadena de vigilia y oración, quizá lo presentemos aquí, hermana Ada, y hacemos el mismo debate, porque estuvo muy, muy interesante. Ok, ayer, hermanas, yo escuché aquí una hermana dando un testimonio en donde en su iglesia el pastor había aconsejado le había aconsejado, creo que a ella o a alguien, ir al cementerio y llevar una carta a una persona que ya estaba fallecida, ¿verdad? A un muerto, y arreglar un asunto pendiente con el muerto. Hermano, todo esto es señal que la iglesia emergente está contaminando nuestra iglesia. Esos son señales de espiritismo, la nueva era. Todo eso es parte del movimiento de la iglesia emergente. Y la iglesia emergente no es una nueva denominación. De hecho, ellos no quieren ser una nueva denominación. Es un movimiento. Ellos quieren abarcar
todas las iglesias. La iglesia emergente, hermanos, ellos, las doctrinas para ellos, tienen muy en bajo las doctrinas, y ya yo he tenido experiencia con personas de eso. Las profecías, el mensaje de los tres ángeles, o sea, ellos, todo lo que tiene que ver con la verdad, las grandes verdades del evangelio, ellos están totalmente, prácticamente en contra de eso. Ya alguien me dijo a mí, hasta que Cristo no viene pronto. Eso viene de ahí, todo eso viene de ahí. Eso es un movimiento muy peligroso, y yo me alegro de que ya muchos se están enterando, porque mucha gente ni tiene idea, pero la voz está corriendo, y yo quiero que usted la corra, la voz. Si usted busca en YouTube la iglesia emergente, usted va a encontrar mucha información. Hay mucha información allá afuera. Eso es un tópico para otro día, pero solo quise mencionar algunos de los, por ejemplo, de los líderes, Brian McLaren, Rob Bell, Rick Warren. Cabe notar, es uno de los líderes, Rick Warren. Muchos de ustedes tienen los libros de Rick Warren. Él es que tiene un libro que es bien conocido, que creo que se llama 40 días de ayuno y oración, o una vida con propósito, creo que se llama el libro de él. Muchos lo tienen. Entonces, él es parte de ese movimiento también. ¿Ok? Entonces, esas personas hay que denunciarlas, porque están dañando nuestra iglesia y están definitivamente alejando los jóvenes de nuestras iglesias. Y de hecho, los están alejando también de la salvación. En su palabra, Dios comunicó a los hombres todo lo necesario para la salvación, ¿verdad? Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación de su voluntad. Constituyen las reglas del carácter que nos revelan las doctrinas, y son piedras, y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena. Estoy leyendo El conflicto de los siglos, página 11. Y continúa: el Espíritu no fue dado, oiga lo que dice aquí, no, está hablando del Espíritu Santo, no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice: no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso está en 1 Juan 4:5. E Isaías declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso lo tenemos en El conflicto de los siglos, página 11. Entonces, como ya estaba hablando un poquito de este movimiento de la iglesia emergente, ellos están trayendo muchas doctrinas que no son bíblicas. Entonces nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, porque ya yo he escuchado muchos testimonios aquí de que se están filtrando cosas en la iglesia. Entonces, toda doctrina que no esté basado en la ley y el testimonio, hermano, por más bonita que sea, es falsa, ¿verdad? Y no alaba a nuestro Señor. Entonces, tenemos que estar alerta, porque el enemigo nos está atacando de una manera increíble en estos tiempos, y está engañando hasta los elegidos, como dice en Mateo 24. Apocalipsis 19:10. Entonces, ¿cómo tenemos que estar protegidos? Ya escuchamos Isaías 8:20. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, la ley, hermano, usted y yo sabemos la ley, y el jueves estaremos hablando de la ley. Pero es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Y cuál es el testimonio? Bueno, el testimonio dice Apocalipsis 19:10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hermanos, se están pisoteando el nombre de la hermana White. Y está claramente en la Biblia que el testimonio de Jesús es el mensaje profético de nuestros tiempos. Y un par de semanas atrás estábamos mi hermano y yo leyendo Apocalipsis, y me encontré otro versículo que apunta a esto mismo, y lo tenemos en Apocalipsis 24, un poco más adelante. Oiga lo que dice: y vi tronos sentados sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los que guardaron el testimonio de Jesús. Ella tuvo una visión que vio las almas, los decapitados. O sea, muchos de nosotros vamos a sufrir, hermanos, por aferrarnos a la verdad de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White. Eso es lo que dice aquí claramente en Apocalipsis 24. Ese es un versículo nuevo para mí. Yo de verdad que no lo había percibido. Usted sabe que el Señor a veces usted lee y un día le trae la luz y otro día le trae otro mensaje. Porque así es la palabra de Dios de rica. Entonces, eso es otra evidencia de que la profecía, hermano, es importante. Las doctrinas es importante. Usted no puede predicar a Cristo sin sus doctrinas. La iglesia emergente dice que Cristo, la supremacía de Cristo, pero, o sea, nada más hay que tener una experiencia con Cristo y no necesariamente seguir sus enseñanzas. No, eso es un falso profeta, como el Señor mismo nos advierte. Entonces, mire lo que dice la hermana White, sigue agregando, dice: muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad están dominadas por impresiones que consideran como la voz del alma, de Dios en el alma. Pero el espíritu que los dirige no es de Dios. Eso también está en el Conflicto de los Siglos, página 11. Así que, hermano, cualquier cosa que está fuera de la ley del testimonio es una falsa doctrina. Y todas esas doctrinas del movimiento de la iglesia emergente no están respaldadas ni por la Biblia, ni mucho menos por el espíritu de profecía. La Biblia nos exhorta a presentar defensa de la verdad, hermanos. Y ese es un tópico que se está hablando mucho en estos tiempos, porque nos dicen que nos callemos, que no digan nada de eso, que no traigamos contienda, que nada más digamos que Cristo nos ama, que nos quiere. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que Él os demande de razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor nos manda obviamente a presentar defensa con amor y con mansedumbre. Dice así, no creando pleitos. No, en amor vamos a defender la verdad del Señor. Así que tenemos que estar preparados porque se están desplegando muchas mentiras. Yo le voy a hablar de una mentira enorme que está sucediendo en este momento. El doctor, no sé si lo conocerán, Darius Yankiewicz o Hankiewicz, tiene un apellido como europeo. Él es un profesor de historia en la iglesia, mejor dicho, en la Universidad de Andrews, en Berry Springs, Michigan. Él es un maestro un profesor de historia, particularmente de historia de la Biblia. ¿Ok? Es una persona muy preparada. Pero, ¿por qué yo le hablo de este señor que quizás usted ni siquiera ha escuchado su nombre? ¿Por qué es tan significativo lo que este señor dijo, que yo le voy a comunicar en unos momentos? ¿Y por qué parece que este tema de nunca acabar, que es el tema de la ordenación de la mujer? Hermanos, la verdad que yo ya no quiero predicar más de ese tema. Yo no quiero, pero este tema tiene tantas repercusiones y tantos ángulos que es casi imposible que usted y yo lo podamos evitar. Y hoy día vamos a tocar unos ángulos que quizás usted no ha considerado. Pero todos vamos a aprender algo en el día de hoy. Pero este señor, Hankiewicz, y usted lo puede buscar en Google, Darius Hankiewicz. Si usted está mirando en la página del internet, lo tengo proyectado ahí. Después le daremos la información para que usted se pueda seguir conectando en cristoverdad.com y ahí va a estar la prédica. Ahí usted puede ver más fácil para que usted lo busque en YouTube. Entonces, este señor él está hablando de la ordenación de la mujer, la historia de la ordenación de la mujer, una perspectiva histórica que él presenta. Y este señor parece dominar muy bien su tema y aún parece ser un hombre honesto, aparentemente, que habla desde su corazón, ¿verdad? Pero hermanos, ahí es donde está el problema, en su corazón. Y la Biblia nos advierte de este peligro. Tenemos en Jeremías 17:9, dice que engañoso
es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? O sea, este Señor le habla mucho del corazón, pensamientos de hombre. Hermanos, estamos hablando, estos temas que estamos tocando esta semana son temas de salvación. Y yo no creo que debemos dejar al corazón dirigirnos en un tema de salvación. ¿Ok? Para eso tenemos la Biblia, el espíritu de profecía, la obra del Espíritu Santo y obviamente la gracia de nuestro Dios. Una vez más, este doctor Hankiewicz parece ser, suena creíble en su argumento. Sin embargo, él está cometiendo un error fundamental que tira todo su argumento por la ventana. Y sí, este es un tema de salvación. Y voy a entrar de lleno a lo que este señor dijo. Él dice, oiga lo que él dice en su video. Él dice que no hay problemas en introducir ciertas doctrinas paganas en la iglesia. Eso es lo que él dice. Que no hay problema en introducir ciertas doctrinas paganas. Que hay doctrinas paganas que son inofensivas, aunque él admite que hay otras que son muy peligrosas. Este señor, cabe recalcar, es un maestro, un profesor, no sé si lo dije. Él tiene, este sermón lo da en Andrews University. Yo creía que él había sido un invitado. Hasta, si no fue hasta ayer que yo me puse a chequear, que él es facultad, es un profesor de Andrews University. Ok, graduado de Andrews. No solo es un profesor en Andrews University, que es la universidad principal adventista, sino que él es graduado de esa universidad. Y vamos a ir viendo un patrón que se está creando con las personas que salen egresados de esa universidad. Es como una forma de pensar, que todos están alineados con la misma área. Y obviamente ellos están del lado de la mentira. Entonces, como ya dije, este señor dice que se puede meter algunas teorías paganas o costumbres paganas en la iglesia y que son inofensivas. Entonces, por ejemplo, él dice que el término de la ordenación de la mujer, por ejemplo, el término ordenación, dice que es introducida, la palabra ordenación es introducida por la Iglesia Católica y que viene del latín ordenatio, que quiere decir orden. Eso viene de la palabra orden. Y que esta palabra no se encuentra en la Biblia, dice él. Pero en realidad la procedencia de la palabra ordenación es irrelevante. De hecho, ya la Iglesia Adventista ha salido con su propia versión de la palabra ordenación. Y esta es la palabra comisionada para avanzar la agenda de la ordenación de la mujer. Hay muchas mujeres que son comisionadas como pastora. Ellos dicen que no es lo mismo, pero es lo mismo. Es otro nombre que ellos sacaron por mucho tiempo para que la gente como que no detectara lo que ellos estaban haciendo. Porque estas mujeres, como quiera, bautizan, hacen boda, todo lo que hace un pastor. Él dice que este señor, él expone un diagrama en su presentación donde él crea dos modelos de liderazgo en la iglesia adventista en este caso. Entonces él tiene dos modelos. Uno es el modelo de la derecha y otro es el modelo de la izquierda. Ok, ¿qué significa esto? En el modelo de la derecha, y tengo la gráfica en pantalla, dice la iglesia como una organización o una institución. Y en el modelo de la izquierda, la iglesia como un movimiento misionero. So, él lo divide en dos partes, ¿verdad? Entonces, dice que en el movimiento de la iglesia como una organización e institución, ¿verdad? Que es el modelo de la derecha, y voy a hablar mucho de eso, no quiero que se confunda. Preste atención que después de esta parte ya vamos a ir más suave. Dice, algunas de las categorías de este modelo que él dice, que es el modelo de liderazgo en la iglesia. ¿Y por qué yo le estoy presentando esto? Usted se va a enterar en un momento. Dice, en este modelo está dedicado a la preservación de la institución, o sea, de la iglesia. ¿Ok? La meta primordial es la mediación de la salvación de sus miembros. Y él dice que esto es sacramental. Y la organización no puede ser cambiada. O sea, el orden de la iglesia no puede ser cambiada en este modelo. Y la autoridad, dice en esta iglesia, dice él, en este modelo, viene desde arriba hacia abajo. Un sistema autoritario de enfoque, digamos, gobernativo. Y la ordenación, dice él, es un rito sacramental esencial para la existencia de la iglesia
y separa el clero del laicado. Y los géneros son teológicamente cruciales en este modelo que él dice. O sea, el sexo, si usted es hombre o mujer, en este modelo que él creó. El segundo modelo, el modelo de la izquierda, es la iglesia como un movimiento misionero. Él dice, lo voy a resumir, que es un modelo, de autoridad desde abajo hacia arriba, que es un modelo de servidumbre. Lo interesante es que él dice que en el modelo de la derecha, en ese modelo es imposible que la mujer pueda ser ordenada como pastora, y que esa es la razón por la que las mujeres no pueden ser, y lo digo entre comillas, ordenadas, porque ya sabemos que están siendo ordenadas. Entonces, como le digo, ese señor creó un modelo, como decimos, y él dice que en el modelo de la derecha es un modelo donde es imposible para una mujer ser ordenada debido a la estructura que se ha creado ahí, que es imposible, y que el modelo de la izquierda es el modelo ideal porque es un modelo de servidumbre donde no hay un sistema digamos de niveles, no hay cabeza, viene desde abajo hacia arriba donde todos sirven. Pero, hermanos, el error que este señor está cometiendo, él está cometiendo un error que yo digo táctico. ¿Por qué yo pongo esto? Porque esto es lo que se le está enseñando a los estudiantes en el seminario. Esta información que se está dando a ellos, eso van a ser los próximos pastores de nuestras iglesias, si Cristo no llega de aquí a eso, ¿verdad? Si Cristo no llega de aquí, eso van a ser nuestros pastores. Entonces nosotros tenemos también que orientarnos. Tenemos que orientarnos. Pero él dice que en el modelo de la derecha, una vez más repito, es un modelo que es imposible para una mujer penetrar. En otras palabras, esa es la causa porque las mujeres no son ordenadas. Él no menciona a Dios en nada. Él nada más dice que esa es la causa. O sea, él deja el asunto a las iglesias. Pero el error que él está cometiendo es que sí, yo reconozco que el modelo de la derecha es un modelo autoritario donde hay cabezas, ¿ok? De arriba a abajo hay un orden jerárquico. Y también el modelo que él dice de la izquierda, está bien la descripción que él da también, que dice que es un modelo de abajo hacia arriba, un modelo de servidumbre. Está muy bien. El problema es que él lo está separando, porque en realidad lo que está pasando es que el modelo de la izquierda, el modelo de la iglesia como un movimiento misionero, el modelo de la derecha es la organización como una institución y organización, pero el modelo de la izquierda esencialmente yo digo que describe mayormente a lo que cómo está supuesto a participar o a funcionar el modelo de la derecha. En otras palabras, el de arriba, el pastor en su iglesia, escuche esto, en su iglesia debe ser el más chiquito de la congregación, hermanos. El más humilde de todos. El que más sirva en la congregación debe ser el pastor. ¿Ok? Porque hay muchos pastores que lo que gustan es nada más mandar. Y como siempre, Cristo Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Cristo Jesús siempre es el modelo porque ¿qué hizo Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús era nuestro sumo sacerdote, el rey del universo. El rey del universo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vino desde su gloria, desde allá arriba, y vino a servir. Entonces, en este mismo modelo, Jesús dice, por ejemplo, en Juan 14:28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho, yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea, este orden jerárquico es un orden establecido por el mismo Dios. Recordemos que Dios escogió a Moisés para ser líder de Israel. Escogió a Aarón para ser líder de la iglesia. E incluso escogió a los levitas. ¿Ok? El Señor escogió a los levitas. O sea que es un orden sí jerárquico de arriba a abajo. Pero es un orden creado por Dios. Nos guste o no, ese es el orden que Dios creó. Entonces cuando usted ataca ese orden, usted no está atacando el orden, usted está atacando a Dios. ¿Ok? Eso fue como Adán. Cuando Jehová le preguntó, después del pecado, ¿qué dijo él? Le echó la culpa a Dios. No se le echó a Eva. Él dijo, la mujer que me diste como esposa. O sea, le echó la culpa a Dios porque Dios creó a Eva. Entonces, cuando usted ataca un orden, una jerarquía que Dios ha creado, usted, por ejemplo, si quiere ser anciano, pastor, que Dios no creó esa jerarquía,
usted está atacando el modelo de Dios. Usted está atacando el orden de Dios. Usted se está rebelando contra Dios. Y en un ratico vamos a entrar en las repercusiones que eso puede tener en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice aquí esta cita. Sabiendo Jesús, ok, sabemos, ya dije que ese orden lo puso el Señor. Y que en la iglesia el más alto debe ser el más pequeño. En Juan 13, del 3 al 4, oye lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a él iba, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, Jesús bajó de su gloria a lavar los pies. O sea, Jesús, el creador de este universo, digamos en términos populares, el mero, el jefe, vino y se humilló. Y hermano, tú que estás escuchando, yo, quien sea, tú que tienes un cargo en tu iglesia, ese cargo no está ahí para que tú uses o te aproveches de eso o incluso utilices personas a tu antojo. No, tú estás ahí para servir, para liderar sirviendo, no jefeando, liderar. La mejor forma de liderazgo es cuando tú sirves, porque eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial cuando caminó aquí por la tierra. Entonces, hermanos, vemos, dice Efesios 5, 23 al 21. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ayer leímos esto, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén sujetos a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que vemos que ese mismo orden jerárquico que Dios creó en la congregación de Israel, donde primeramente Dios era la cabeza, después venía Aarón, Moisés y Aarón, los levitas y los padres de familia, los jefes de familia, como Dios mismo lo ordenó. Ese era un orden jerárquico y Dios creó eso mismo en el hogar. Hay un orden, hay una jerarquía. Dice que el marido es cabeza de la mujer y como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ya leímos que Cristo vino desde allá arriba y lavó los pies de los discípulos. ¿Y qué dice aquí? Dice que los maridos, dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, si Cristo se entregó por la iglesia, tú que estás escuchando, marido, hombre, tú también tienes que entregarte por tu esposa. Tú eres el líder, pero tú tienes que dar tu vida por tu esposa, porque tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y hermano, cuando usted lo pone desde ese punto de vista, ahí se cae la mentira de Satanás, que la mujer en la Biblia era pisoteada. No, la mujer está en un lugar especial en los tiempos bíblicos, si usted se pone a analizarlo bien, porque el marido tiene que dar su vida por ella. Ese es el galardón. Y obviamente si el hombre falla en ese lado, se la va a ver la cara con Dios. Pero el que el hombre falle en su liderazgo no le da autoridad a la mujer de desobedecer a Dios. ¿Ok? Usted asegúrese de usted cumplir con lo que el Señor le manda a usted. Acordémonos que toda salvación, la salvación es individual. Y yo creo que ya cada uno de nosotros sabemos eso. Entonces, otro error, hermano, que este señor comete, una vez más, él está atacando un sistema jerárquico que Dios mismo creó. Un error que es aún más obvio que él está cometiendo. Él dice, ya expusimos, ¿verdad?, que el modelo de Dios es el que Dios estableció. Y este señor dice que el modelo, oiga lo que él dice, que el modelo que hay en la iglesia adventista surgió porque primeramente este modelo, él habla de la historia de la iglesia, que generaciones en la iglesia católica y otras civilizaciones paganas crearon este modelo de jerarquía donde el hombre es la cabeza en la iglesia. Él dice que civilizaciones paganas crearon esto conjuntamente con la iglesia católica y eventualmente nosotros heredamos eso. Entonces él dice que como este es el sistema actual que se está implementando en esta iglesia, esa es la razón por la cual, y entre comillas, lo digo una vez más, las mujeres no pueden ser
ordenada, él alude que este modelo que vino de nuestra iglesia a través de los tiempos, nosotros lo heredamos. Pero yo puedo reconocer que haya entrado paganismo en nuestra iglesia. Obviamente, nosotros podemos ver que hay paganismo en nuestra iglesia. E incluso yo puedo reconocer también que muchos hombres han abusado de su posición de autoridad a través de la historia. Pero el Señor olvida lo siguiente. El señor Hankiewicz. Primero, los hombres siempre han abusado de sus posiciones privilegiadas contra ambos, hombres y mujeres. O sea que no es un asunto de género, es un asunto de sed, mayormente de sed de poder. Usted y yo conocemos eso. Por ejemplo, el caso de la esclavitud es el mejor ejemplo de eso. El hombre hizo a hombres esclavos y los hombres, el sexo masculino fue el que tuvo la peor paga en el asunto de la esclavitud, porque al ser dotado más, con más fuerza física, fue lo que más mercadeaban y lo que más trabajaban más duro. Los hombres, los esclavos varones. O sea, el hombre no discriminó en su poder contra hombres y contra mujeres. O sea, eso no es un asunto necesariamente de sexo. Claro, yo sé que hay sociedades donde hay mujeres que son maltratadas y abusadas por el simple hecho de ser mujer. Pero también hay hombres que son maltratados. O sea, no estoy totalmente diciendo que no hay un punto válido, que la mujer no ha sido abusada, pero el hombre siempre ha abusado de poder. No es un asunto de como yo digo, de género. No es un asunto de género. Entonces, otra cosa que el Señor dice, que es imposible que la mujer pueda ser ordenada en la iglesia adventista. En otras palabras, Él sugiere que es injusto que las mujeres no puedan ser ordenadas como pastoras y ancianas. Y aún más, y repito esto que dije ayer, Él apunta como razón a factores externos. Y sin embargo, Él no considera a Dios como parte de la razón por la cual las mujeres no deben ser ordenadas como pastoras ni ancianas. Y le voy a leer el versículo que le leí ayer otra vez. Éxodo 28:1 dice: y harás llegar delante de ti a Aarón y a tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, estos fueron los primeros sacerdotes que el Señor le propuso. O sea, este Señor dice, le está enseñando a los estudiantes de teología en el seminario de la Universidad de Andrews, la universidad más prestigiosa de la Universidad Adventista en todo el mundo. Le está enseñando a ellos que se introdujeron costumbres paganas a la iglesia y adoptamos ese sistema. Pero aquí me dice que Jehová formó o asignó los primeros sacerdotes. En otras palabras, lo que él está diciendo es que el hombre adoptó costumbres paganas, las entró a la iglesia y después vino Jehová y se adhirió a lo que el hombre hizo y propuso hombres como sacerdotes. O sea que Jehová hizo lo que el hombre quería. Eso desafía toda lógica, hermanos. Eso desafía toda lógica. Dios siempre pone las reglas. El Señor siempre pone las reglas. No nos confundimos en eso. En numerosas ocasiones y por su misericordia y por la rebeldía del hombre, el Señor permite ciertas provisiones de manera para que Dios no termine destruyendo al hombre en su rebeldía por completo. Por ejemplo, permitiendo al hombre comer carne temporalmente. Es un ejemplo de esto. Dios no quería que el hombre comiera carne. Y usted vio la destrucción que hubo cuando ellos pidieron carne en el desierto. Y el Señor tuvo que separar los animales limpios y los sucios y hacerle provisión temporaria para no destruir. Eso fue la misericordia del Señor, pero eso no fue que el Señor lo aprobó. ¿Usted entiende? Pero recuerde, desde el principio las reglas siempre las pone Dios, no la pone el hombre. Y eso es lo que este Señor está diciendo, que el hombre puso las reglas de la ordenación y Dios se adhirió a esas reglas. Y eso es una blasfemia de un alto calibre. Entonces, usted y yo ya hablamos ayer, por ejemplo, cuando los hijos de Aarón trajeron fuego extraño delante de la presencia de Jehová y murieron. ¿Por qué? Porque la cosa no es como nosotros digamos, como queramos. Y entonces yo le hago la misma pregunta que ayer. ¿Acaso, y hablando de fuego extraño, no es lo mismo una mujer pastora, una mujer anciana?
cuando el hombre no le hizo ese llamado. Y ahora vamos a entrar a un tema muy interesante. Vamos a entrar a la simbología. Porque la Biblia es un libro que está lleno de símbolos. Y estos símbolos en la Biblia, todos tienen un cumplimiento literal. O sea, apuntan a una verdad o a un cumplimiento literal. Por ejemplo, tenemos el caso para entender la simbología, vamos a tener que ir al santuario. Para que usted pueda entender el asunto de la ordenación de la mujer, tenemos que revisar un poco el santuario. No nos vamos a ir tan profundo, pero hay unos puntos ahí, unas enseñanzas que usted y yo necesitamos comprender para que usted vea el peligro. El santuario está lleno de símbolos. El santuario está lleno de símbolos, hermano. Por ejemplo, usted sabe que el cordero, ¿a quién representa? Representa a Cristo, porque es el símbolo del sacrificio. O sea, un símbolo apunta a una realidad. Y ya ese símbolo se cumplió, porque ya Cristo murió en la cruz. Por ejemplo, otro símbolo, el sacerdote, también representa a Cristo. ¿Por qué? Porque intercede por nuestro pecado. Y ese símbolo se está cumpliendo literalmente en estos momentos, mientras el Señor está ministrando allá en el lugar santísimo por cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, en la historia de Daniel 2, tenemos, hablando un poquito de los símbolos, tenemos la estatua de Daniel que tiene los diferentes metales, ¿verdad? Y las diferentes partes del cuerpo. Y cada parte, cada símbolo representa una nación o un imperio o un reino que se iba a levantar e iba a caer. Y hermano, y todos estos símbolos fue un sueño que tuvo Nabucodonosor y todos estos símbolos se cumplieron, o sea, se tuvieron su cumplimiento literal. El único que falta por cumplir es la roca cuando llegue a Cristo y planta su reino para siempre. Después todos los otros símbolos se han cumplido. O sea, que no solo están ahí símbolos porque son símbolos, están ahí porque apuntan a una realidad. Y hermano, tenemos que entender este concepto, que en la Biblia los símbolos no están de más, no solo son figuritas. ¿Ok? Todos los símbolos de la Biblia apuntan a una verdad literal, a un cumplimiento. Apunta a una gran verdad. Y vamos a volver al santuario. Sabemos, por ejemplo, como ya dijimos, que el cordero apunta a la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Sabemos eso. El cordero apunta y representa a Cristo. ¿Ok? También sabemos, como ya dije, que el sumo sacerdote también representa a Cristo porque Él intercede por nosotros. ¿Ok? Entonces, estos símbolos son símbolos prácticos, símbolos que tienen un cumplimiento. ¿Ok? Entonces, sabemos que los símbolos en la Biblia significan algo importante. Tengo que repetirlo varias veces. Tenemos que entender ese concepto. Que los símbolos en la Biblia no están de más. De hecho, el Señor habló en parábola. Hay muchos símbolos. Los símbolos en la Biblia y las profecías están ahí para nosotros, pero siempre apuntan a una verdad. No son ciencia ficción. Entonces, sabemos ya, como ya dijimos, que el sacerdote es símbolo de Cristo. ¿Ok? Y tenemos que en Hebreos 11, 4, 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, aquí bíblicamente le demuestro que el sacerdote es un símbolo de Cristo, representa a Cristo. Hebreos 4:14. Anote esa cita, Hebreos 4:14. Ahí le dice que el sacerdote es un símbolo de Cristo. ¿Ok? Entonces, el cordero también dijimos que es un símbolo de Cristo. ¿Qué dice Juan 1:29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que vemos que el Cordero es un símbolo de Cristo. Son cosas que nosotros sabemos, hermanos, pero yo quiero con la Biblia enseñarle dónde están las pautas. Porque a veces usted necesita esta información, quizás no para usted, pero quizás para ayudar a una persona que le falte un poco el entendimiento en este asunto. Seguimos con los símbolos. Entonces, ya sabemos. Y los símbolos, una cosa, hermano, otro concepto que hay que saber que es importante, que no podemos cambiar los símbolos. Porque cuando usted cambia un símbolo, entonces usted cambia la realidad. ¿Ok? Usted cambia la realidad. La mujer representa a la iglesia en la Biblia. Eso todos lo sabemos. ¿Ok?
Cristo, como ya dijimos, es el Cordero. Él es el símbolo de sacrificio. ¿Y qué acabamos de leer en Efesios 5, 22 al 25? Que Cristo entregó su vida por la iglesia. O sea, Cristo se sacrificó por la iglesia. La mujer, hermanos, escuche, la iglesia no puede ser sacrificada. Porque para eso vino el Señor aquí, como sacrificio. ¿Ok? Como sacrificio. Entonces la mujer es un símbolo de la iglesia. La mujer no puede ser sacrificada. En otras palabras, la mujer no puede ser el símbolo de Cristo. Porque la mujer no puede ser sacrificada. No es un símbolo. Este símbolo, la mujer no puede ser símbolo del sacrificio, o sea, Cristo, y de la iglesia a la misma vez. No se puede. Porque usted cambia, entonces cambia la realidad del símbolo. Y ya aprendimos que los símbolos tienen un cumplimiento verdadero. ¿Ok? La mujer no puede ser sacrificada. Si tenemos una mujer pastora, usted está diciendo que la mujer puede ser sacrificada, que la iglesia puede ser sacrificada. Y Cristo dio su vida por la iglesia y Cristo viene a buscar su iglesia. La iglesia nunca va a poder ser sacrificada. Será zarandeada como está pasando, pero la iglesia que está en Apocalipsis 14, 12, el remanente de Dios, el mensaje del tercer ángel, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. ¿Ok? No puede, esa iglesia, ese remanente, no puede ser sacrificado porque para eso Cristo murió por nosotros. Entonces, hermano, no puede cambiar el símbolo. La mujer no puede representar a Cristo desde ese punto de vista. Ese es el primer ángulo que yo quería mostrarle. Hay otros ángulos. Otra cosa, por ejemplo, en la Biblia dice, cumplidos los 8 días para Jesús, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces esto fue cuando Cristo nació a los 8 días, cuando fue circuncidado, lo trajeron para presentarlo ante el Señor a los 8 días. Y miren lo que dice el versículo 23, Lucas 2:21 en adelante, ¿ok? Ya tenemos la cita correcta. Está en Lucas del 2:21 en adelante. De 2:21, Lucas 2:21 al 23. Entonces miren lo que dice el versículo 23, Lucas 2:23. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. ¿Y por qué santo al Señor? Porque todo varón es un sacerdote para Cristo. El varón es un símbolo de Cristo. El hombre es símbolo de Cristo. Por eso dice que todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Usted no encuentra un versículo así sobre la mujer. Y esto no es poniendo a la mujer, hermano, echando a la mujer a un lado. Como ya le dije, Cristo entrega su vida por la iglesia y la mujer representa a la iglesia. O sea, el hombre tiene su lugar y la mujer tiene su lugar. Lo que no pueden compararlos. No es que uno es más grande que el otro, hermanos. A mi entender, yo diría que la mujer está un poquito más alta porque al final del día Cristo entrega su vida por la iglesia y el hombre está supuesto a entregar la vida por su mujer, según la enseñanza bíblica. Entonces, volvamos otra vez a los símbolos del santuario. Y hermano, escucha este símbolo. Y es muy peligroso. Le va a poner a ustedes los pelos de puntas. La mujer, sabemos que la mujer en la Biblia, Cristo es el esposo, ¿verdad? Todos conocemos que Cristo es el esposo. Y la iglesia y Cristo se casa con la iglesia. La iglesia es la esposa. Entonces, el esposo solo se puede casar con la esposa, hermanos. ¿Ok? Escuche. El esposo solo se puede cambiar con la esposa. Entonces, si usted cambia el símbolo en que obviamente el pastor, el sacerdote, representa al esposo. ¿Ok? Porque representa a Cristo. ¿Ok? Y el esposo solo se puede casar con la esposa. Pero si usted cambia el símbolo de Cristo en el santuario, porque si la mujer puede ser sacerdota, entonces usted vuelve al santuario y ese sacerdote que está administrando, usted puede cambiarlo por Cristo, por una mujer, ¿verdad? Los que están apoyando la ordenación de la mujer. Entonces, si usted cambia ese símbolo allá de un sacerdote por una sacerdota, por una sacerdotisa, entonces, ¿qué vamos a tener? El símbolo se ha cambiado y ya vamos a tener un matrimonio entre
la mujer, que es la esposa, y la mujer, la iglesia, que es la esposa. Hermano, eso es lesbianismo. Es un símbolo. Pero usted y yo sabemos que los símbolos apuntan a una realidad. Si usted cambia el símbolo de Cristo, entonces va a tener matrimonio entre dos esposas. Porque acuérdese que la iglesia es la esposa. Entonces, si usted tiene una pastora, ella va a ser la esposa también. Entonces va a tener matrimonio entre esposas. Eso es lesbianismo, hermano, espiritualmente hablando. Usted está viendo por dónde lo profundo que es esto. Tenemos que aprender la grande verdad de que están aquí encerradas en el santuario. No se pueden cambiar los símbolos. Y eso es lo que están tratando. Por ejemplo, en Andrews University, hermano, están empujando eso de una manera que usted no tiene idea. Todo estudiante que entra ahí sale con el cerebro lavado. Ya una hermana dio un testimonio ayer de que su hijo le dijeron que Dios era mujer. Esa hermana, si está en línea, yo quisiera que ella se comunique con la hermana Ada y consiga mi número, porque yo tengo una experiencia parecida. Oiga, ¿qué clase de doctrina le están enseñando en una universidad adventista? Que Dios es mujer. Y mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios, porque se está cuestionando la naturaleza de Dios. Entonces, una vez más, si usted cambia al pastor por la pastora, usted va a tener un matrimonio entre la esposa, que es la iglesia, y la mujer, que es la esposa. Entonces ya usted tiene un matrimonio lesbiano. Y mi hermano, no importa por dónde usted le tire a eso, el Señor nunca va a aprobar eso. Nunca va a aprobar eso. Porque ya vemos que los símbolos tienen un cumplimiento literal. Si todos los símbolos tienen su cumplimiento literal, ¿por qué este no lo va a tener? Piensen eso. Entonces el Señor, eso será rechazado por el Señor. Entonces mire, la mujer en la Biblia, y ayer hablamos un poquito de esto y voy a hablar otra vez de la historia de Ana. Y la voy a leer otra vez. La mujer en los tiempos de la bíblico, ella conocía su lugar. Por eso es que usted no ve que la Biblia no dice, oh, la mujer no puede ser pastor. No, porque se sobreentendía. Es como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no dice en ningún lado, tienes que guardar el sábado. Porque ya todo el mundo sabía que tenía que guardar el sábado. Eso es lo mismo que pasaba. Primera de Samuel 1 del 9 al 11 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, ella dice que ese niño va a ser un sacerdote desde que nazca si le da un hijo varón. Entonces, yo hablé esto ayer, pero ya me di cuenta que aquí hay algunas personas que entraron nuevas hoy. Van a aprender también esto. ¿Por qué Ana no pidió una niña para entregársela a Jehová? Porque no podía. La mujer no puede ser sacerdote. Y Ana entendía eso bien claro. Y ella como agradecimiento al Señor quería dedicarle un hijo para que le sirviera como sacerdote en el templo. O si hubiese permitido, no le hubiera dado igual a ella que Jehová le diera un varón a una hembra. Porque ella tuvo que especificar que le diera un hijo varón. Y dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso solo se hacía para los sacerdotes. Y de hecho Samuel ya conocemos que fue sacerdote en la casa de Jehová. Entonces la mujer conocía su puesto. ¿Y por qué le traje la historia de Ana otra vez? Porque ayer le hablé de esa historia, pero yo le traje porque es una historia muy interesante. Y ahí tenemos otra historia que va paralela a la historia de Ana. Y es la historia de Jefté. Y ahí lo tenemos en nuestra lectura bíblica. El pacto de Jefté. Y esto le tenemos en Jueces, capítulo 11, versículo 30 al 31. Y entonces del 34 al 39. Estoy brincando el 2 y el 3 porque es un poco irrelevante. Pero usted puede leer ese Jueces 11 completo. Y aquí está esta historia. Y esta es una de las historias más asombrosas que hay en toda la Biblia. Y mucha gente ni la conocen. Esta es una historia, y yo creo que esta historia el Señor la puso ahí
para este tiempo, porque el Señor todo lo sabe. Él sabía que íbamos a estar viviendo estos tiempos que estamos viviendo hoy. Él sabía que iban a haber espíritus de mentiras allá afuera. Iban a estar confundiendo a muchas personas. Y el Señor no quiere que tú y yo estemos confundidos. Y yo creo, sinceramente yo creo que el Señor puso este versículo en la Biblia, este capítulo de Jueces 11, para este tiempo. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. En la lectura bíblica tenemos a la hija de Jefté en Jueces 11:34. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos, danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijos, ni hijo, ni hija. Entonces, esa es la historia de Jefté. Jefté era un guerrero, servidor del Señor. Y él le hizo un pacto con el Señor, que él se iba a ir a la guerra contra los amonitas, un pueblo enemigo. Y le hizo una promesa: si tú me libras y me das victoria, cualquiera que salga de mi casa lo ofreceré en sacrificio para ti. Es una historia un poco extraña porque sabemos que Dios condena los sacrificios humanos. Y usted lee la historia y al parecer eso es lo que usted cree que se está hablando. Pero usted tiene que profundizar con lo que pasó. Y dice aquí, después que llegó la hija tocando pandero, fue la primera que le fue a recibir. Y el espíritu de Jefté se cayó. Dice: cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Y ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre: concédeme esto. Ella le dijo a su papá: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces le dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella dice: nunca conoció varón. Jueces 11:34. Y ella nunca conoció varón. Entonces, hermano, oiga lo que pasa con esta historia. Es interesante. Jefté hace una promesa que cualquiera que salga de su casa primero, cuando él llegue de la guerra, él se lo iba a entregar a Jehová en sacrificio. Pero ¿qué clase de sacrificio? Recuerde que Jefté también tenía animales. Quizás él tenía algún becerrito que salía, o algún perro que salía siempre a recibirlo. Si era un animal, obviamente iba a ser sacrificado conforme a la costumbre, ¿verdad? Pero lo que salió fue su hija. Entonces los sacrificios humanos eran condenados. Pero entonces lo que vemos que Jefté sacrificó, y Jefté y ella, la misma hija, entendió, sacrificaron la virginidad de su hija. Y ella jamás se casó, y dice que nunca conoció varón, porque ya Jefté había hecho promesa. Ahí hay 2 grandes lecciones, hermanos. Primero, yo veo la valentía de esta joven que fue fiel a Jehová. Dice que nunca conoció varón. Ella aceptó. Y no fue culpa de ella. Pero ella era hermano, a veces el Señor nos pide a nosotros cosas extrañas, ¿verdad? Conocemos la historia de Oseas. A veces el Señor nos pide sacrificios, hermano, y nosotros estamos rebeldes. El Señor tiene mejor conocimiento por qué suceden las cosas. Esta sierva le sirvió a Dios toda su vida, pero ella no le sirvió en el templo, hermano. Por eso le puse la historia de Ana. ¿Por qué? Al ella ser mujer, ella no podía, Jefté no podía ofrecérsela al templo como Ana ofreció a su hijo Samuel. ¿Por qué? Porque Jefté tenía una hija. La mujer no podía ser sacerdote. Y como ella no pudo ser sacrificada porque era humana, ¿qué sacrificó? Su virginidad. Acuérdense que los sacerdotes se podían casar. Samuel se casó y tuvo hijas. El asunto no era de que no se podía casar necesariamente. No, ella no podía ser una sacerdotisa como Samuel fue. Estas 2 historias están ahí. Y yo creo que
que esa historia está ahí en la Biblia para este tiempo, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Eso está más que claro para mí. La joven jamás conoció varón y nunca ministró en el templo. De otro modo, ¿por qué el espíritu de Jefté se decayó? Dice, ay, hija mía, tú me has abatido. ¿Por qué se abatió el padre? Él sabía que la promesa que él hizo, en términos populares, metió la pata. Su hija iba a tener una vida muy, muy dura, muy fuerte. Jamás se iba a casar. Jamás iba a poder procrear, tener hijos. Usted sabe que en el tiempo de hoy es importante para la mujer tener sus hijos. Pero en los tiempos de la Biblia era aún más importante. Ana, por ejemplo, usted vio todo lo que oró porque ella era estéril. Ella quería tener sus hijos. Y esta joven jamás pudo tener hijos por el pacto que hizo Jefté. Si ella hubiera sido varón, ella hubiera servido en el templo y se hubiese casado y hubiera tenido hijos. Esa historia, hermanos, yo quiero que cada uno de ustedes vaya y la lea. Y pida al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Yo creo que después de esta simbología que hemos estado hablando en el día de hoy, yo creo que ya no quedan dudas, hermanos, de que Dios no quiere a la mujer en ese rol. Y le tengo un símbolo más antes de que terminamos. Hay un símbolo más. Y este también es peligroso. Y ya estamos terminando. Ya sabemos, ya estudiamos que el sumo sacerdote y el cordero, ambos son símbolos de Cristo, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? También sabemos que el sacerdote es símbolo de Cristo y el cordero son símbolos de Cristo. El sacerdote porque ministra y el cordero porque es sacrificado. Y ya hablamos de los símbolos. Ahora, Cristo es el mismo en todas partes, ¿verdad? Cristo es la misma persona. Donde quiera que usted encuentre a Cristo, Cristo nunca deja de ser de Cristo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Y en unos segundos, en un par de minutos, abriremos las líneas. Cristo es el mismo Cristo. Ahora bien, estamos aquí en el santuario, donde tenemos dos tipos de Cristo. Tenemos al Cordero, que es Cristo, y tenemos al sacerdote, que es Cristo. Pero como Cristo nunca deja de ser de Cristo, entonces yo quiero que usted lleve su mente en estos momentos. Vamos a usar un poco nuestra imaginación y tengamos un viaje en el tiempo y vayamos a Gólgota. Porque Cristo es el mismo Cristo, ¿verdad? Cristo en el santuario. Ahora movamos nuestra mente a Gólgota. Usted está ahí mirando la crucifixión. Cristo está allá arriba enganchado en el madero. Cristo está llorando. Cristo está sufriendo. Cristo está sangrando. Cristo está siendo vituperado, humillado. Y también está orando por nosotros. Ese mismo Cristo que está en el santuario es el mismo Cristo que está ahí en Gólgota encaramado en el madero. Y si usted reemplaza el símbolo de Cristo en el santuario, por ende también tiene que reemplazar el símbolo en el madero. O sea, si usted reemplaza a Cristo, al pastor, en el santuario por una mujer, entonces usted tiene que reemplazar a Cristo en el madero por una mujer. Y usted va a tener a una mujer crucificada por usted y por mí. Y la mujer ya vimos que no puede ser sacrificada, y mucho menos crucificada. Hermanos, el santuario, esta es la única iglesia que entiende bien el santuario. Y no porque yo sea inteligente ni nada, sino porque tenemos profeta que nos dio la luz. Y por eso entendemos el santuario. Pero esta verdad también nosotros tenemos que enseñársela a los católicos, a los adventistas, a los que no lo saben, a los pentecostales. No debemos estar nosotros alejándonos de las verdades. Debemos luchar por las verdades. Porque el Señor nos dio esta luz de los últimos días. No fue para los adventistas del séptimo día esta luz. Dios se la dio a los adventistas del séptimo día para el mundo. Una vez más, usted no puede cambiar el símbolo. No se puede cambiar el símbolo. No se puede cambiar el símbolo. Si usted cambia el símbolo en el santuario, entonces usted tiene una mujer crucificada en Gólgota. Eso es blasfemia.
Y ya vimos que los símbolos siempre apuntan a una realidad. Y usted dirá que yo me estoy inventando eso. No, los símbolos no están de más en la Biblia. Usted lee la Biblia y hay 80,000 tipos de símbolos y todos apuntan a una realidad. Y cuando se trata de la mujer pastora, entonces el símbolo no aplica. No, eso desafía toda lógica. Oiga esta cita, hermano. Porque los símbolos, el varón es un símbolo de Cristo. Y el varón es símbolo de sacrificio. En Malaquías 1:14. 1:14. Anoten esta cita. Usted se va a sorprender con lo que usted va a leer aquí ahora. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, el hombre, el macho, es símbolo del sacrificio, aún hasta en los animales. Y aquí lo dice claro en Malaquías 1:14, maldito el que engaña, que teniendo machos en su rebaño. ¿Por qué no dice teniendo animales en su rebaño para que incluya a los dos sexos? Teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Una vez más, hermano, yo creo que este asunto está claro. Yo espero que si usted tenía una duda con el tema de ayer y el tema de hoy, mañana tenemos otro tema. Pero yo creo que ya a esta altura de juego, ya usted y yo tenemos que estar claros. No solo porque sabemos que muchos entendemos esto por fe, ¿verdad? Aunque no comprendamos todo. Pero usted tiene que saber explicarle eso a aquellos que no tienen el entendimiento. Por eso traje esta prédica y el Señor me la puso en mi corazón. Que aprendiéramos estas cosas. Porque son cosas que yo honestamente no he escuchado a personas predicándolas. Simplemente debatiendo con mi hermano, el Señor nos trae ideas a veces. Y yo digo que tiene que venir de Dios. Eso es revelación del Espíritu Santo. Debemos, hermano, debemos adoptar la reforma pro salud. Y el miércoles, el jueves y el viernes vamos a hablar de eso. En los capítulos, en las prédicas de jueves y el viernes. Debemos adoptar la reforma pro salud para que estos conceptos que a veces parecen complicados los podamos entender, hermanos, para que tengamos nuestra mente clara, para que podamos tener discernimiento. Que Dios me le bendiga a todos. Y así dijo Jehová, que Dios le bendiga a todos.